Hola, mi nombre es Manuel Monfort, soy el ponente de la ponencia El conocimiento y su documentación en la enseñanza de la educación física. Pertenezco a un grupo de investigación de la Facultad de Magisterio que dirijo, que tenemos como fin la elaboración de instrumentos que nos permitan medir cómo el desarrollo de intervenciones educativas y su evolución en los aprendizajes de los estudiantes va mejorando con el tiempo. De aquí que la finalidad de esta ponencia sea la de mostrar la importancia que tiene el conocimiento que se está impartiendo, cómo va adecuándose a las necesidades de los estudiantes y cómo las decisiones que vamos tomando los profesores a lo largo de todo ese proceso tiene que ir respaldada de una información que recibamos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa información que vamos a recibir es lo que nosotros denominamos la documentación, la toma de decisiones informada a partir de instrumentos válidos y fiables que nos permitan mejorar la calidad de la educación. La pregunta ¿qué lugar ocupa el conocimiento y los aprendizajes en las clases de educación física? La gran mayoría de los profesores de educación física decimos que nuestra materia es una materia eminentemente práctica. ¿Qué significa esto? Que lo importante es que nuestros estudiantes estén en acción y que el movimiento y la acción en nuestra aula es el mejor indicador de que las cosas están funcionando bien. ¿Qué significa para el profesional de educación física decir que su materia es una materia eminentemente práctica? La educación física pone en una balanza los conceptos de teoría y práctica. Si para nosotros lo importante es la práctica, lo que tiene que haber es esa concepción de la práctica de acción. Y la teoría se entiende más bien como una explicación presencial delante de una pizarra con contenidos teóricos. Esta balanza entre la teoría y la práctica nos hace pensar a los profesionales de la educación física que nuestra asignatura tiene que ser en el patio y siempre en acción. Es precisamente esta concepción separada de la teoría y de la práctica la que está respondiendo a esta pregunta sobre qué lugar ocupa el conocimiento y los aprendizajes en las clases de educación física. La estrecha relación que existe entre estos conceptos que en la práctica comprendemos de una forma tan opuesta, estamos entrando en una desconexión entre las experiencias prácticas y la adquisición de los conocimientos y aprendizajes. Así, la teoría y la práctica son dos conceptos que van completamente ligados. No existe una práctica que no esté apoyada y comprendida desde una perspectiva de la reflexión y de la comprensión teórica del fenómeno que se está estudiando, ni existe una teoría que pueda hablar tan en abstracto que no contacte con ninguna realidad. De esta forma, cuando conseguimos conectar una concepción de la práctica con la teoría, cuando construimos nuestra práctica en una forma de comprender el mundo teórica y vamos construyendo nuestra teoría a partir de nuestra experiencia sobre esa práctica, vamos construyendo lo que hemos denominado o denominamos conocimiento y aprendizaje. En este sentido, profundizaremos en la concepción que tienen algunos autores sobre este concepto que es el que vamos a medir, el conocimiento. La interpretación fragmentada de los conceptos teoría y práctica que subyacen a esta afirmación que estamos analizando ha dado lugar a prácticas educativas que han primado la práctica entendida de una forma muy limitada. Estudios recientes en educación física muestran que esta asignatura no está asociada de forma explícita con el conocimiento y los aprendizajes. Cuando preguntamos sobre la tarea más importante relacionada con la
finalidad de la educación física, a los profesores y a los estudiantes, todos ellos responden que es el aspecto de la diversión, de la motivación. Lo importante es que un estudiante tenga experiencias positivas con las prácticas de actividad física y que de esta forma consigamos que estén activos la mayor parte del tiempo y la mayor parte también de la práctica de la actividad física. Porque lo que tienen que es que adquirir buenos hábitos para transferir estilos de vida activos a su día a día fuera del aula. Esto implica que tanto a ojos de estudiantes como a ojos del profesorado se simplifiquen e incluso se invisibilice la presencia de los conocimientos y de los aprendizajes en las clases. Es necesario recuperar una comprensión profunda y un uso adecuado del concepto práctica en la educación física. Los estudios sobre la aplicación del currículum y la teorización sobre la práctica educativa son de gran utilidad. Para ello, en un intento de comprender cómo interpretamos la práctica educativa, Grundy, apoyándose en la teoría de los intereses constitutivos del conocimiento de Habermas en su aplicación al concepto currículum como producto o como práctica, explica que la acción práctica orientada al producto responde a un interés técnico y que surge de la disposición de la tecné o destreza. Sobre este razonamiento podemos deducir de una teórica comprensión del concepto de práctica de los profesores de educación física es aquella que entiende que para el desarrollo adecuado de la educación física en el contexto escolar, la acción motriz debe perseguir el fin de aprender a moverse, a aprender a realizar movimientos de acuerdo con unos patrones estándares establecidos o preestablecidos. En contraposición a este interés por la acción práctica, tenemos denominado el juicio práctico o el interés práctico, entendido como una acción orientada al proceso que la práctica rige por un interés o una disposición al discernimiento, entendido como una comprensión, adaptación y aplicación de las destrezas a diferentes situaciones. En este caso, podríamos deducir que el concepto de práctica en los profesores de educación física, que este concepto de práctica es aquel que recoge un interés por la comprensión y el uso de la acción motriz como una forma de moverse para aprender, incluyendo en ella, sin duda alguna, la visión anterior de aprender a moverse, pero con un componente de conciencia moral que implica que lo importante ya no es tanto cumplir la norma para alcanzar la acción correcta, sino la acción más adecuada o la acción que concuerda con lo que está bien, aunque transgredamos la norma de lo que es correcto. Esta segunda visión comprende que la práctica educativa está regida por un interés por el propio aprendizaje. Esta forma de ver la práctica, independientemente de la orientación que utilicemos en nuestro día a día, lo que pone en manifiesto es un elemento fundamental para el desarrollo de la materia educación física, y es que siempre existe presente un conocimiento que se transmite y un aprendizaje que se debe de adquirir. Desde esta perspectiva ponemos de manifiesto la gran importancia que tiene esa transmisión del conocimiento en la educación física y la necesidad de comprender este conocimiento desde una perspectiva más amplia. Para ello acudiremos a autores que describen diferentes perspectivas en la concepción del conocimiento. Polanyi, en 1969, distingue dos tipos de conocimiento, hablando en este sentido de que el conocimiento explícito hace referencia a aquel que se conoce, que está formulado y que ya ha sido elaborado y comprendido. Sin embargo, él le da mucha importancia al otro tipo de conocimiento, que es aquel que uno tiene por la experiencia y por su propia práctica, lo que él denomina el conocimiento tácito o implícito, y define el conocimiento tácito o implícito como aquel que se adquiere con la práctica, aquel que se intuye y del que poco se sabe, que es difícil definir con palabras. Expone que el uso del término conocimiento no hace referencia
a ese conocimiento explícito que está ya estructurado y que existe y se conoce. Pero realmente el conocimiento es una acción, una actividad, un proceso de adquisición que implica, pues, a través de su uso y de la experiencia, adquirir de forma segura ese conocimiento. Así, el conocimiento tácito implica la adquisición del conocimiento explícito, vinculando las acepciones diferentes de la teoría y de la práctica en ese concepto genérico del conocimiento. Esta forma de comprender el conocimiento encaja en el uso que hace la educación física de la acción motriz como una forma de acceso al conocimiento. Es una forma completa de aprender a moverse, pero de aprender moviéndose también. Si la acción en nuestro caso es el movimiento, la forma de acceder al conocimiento es mediante la acción. Arnold, en esta forma de acceder al conocimiento, que es la acción, establece una estructura de dimensiones que vamos a ver a continuación. Una vez hemos unificado esos conceptos y vinculado esos conceptos de teoría práctica, una vez hemos sido capaces de comprender mejor cómo una acción práctica conlleva un elemento de transmisión, de conocimiento y de aprendizaje, a través de diferentes orientaciones o intereses del conocimiento, técnica o práctica, Arnold lo que incorpora en este proceso es una comprensión del uso del movimiento como instrumento para el acceso al conocimiento desde cualquiera de sus intereses. Y en ese sentido, cuando trabajamos en la educación física y el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento, tenemos que tener en cuenta estas tres dimensiones. Él habla de la dimensión en movimiento, a través del movimiento y sobre el movimiento, que son tres dimensiones que, si bien se refieren a elementos como los aspectos más científicos sobre el conocimiento del movimiento, como puede ser la anatomía, la biomecánica, elementos de fisiología, también dice que existen otras dos más que hacen referencia a cómo utilizamos el movimiento como un instrumento, buscando en él un efecto externo y no inherente al propio movimiento, como puede ser, pues bueno, los deportes en sí mismos lo que buscan es instrumentalizar el cuerpo para, con las reglas del juego, conseguir ganar, o como es en el caso en la dimensión del movimiento, ya es una comprensión más intrínseca y personal de las vivencias que aportan esas experiencias donde el movimiento es el instrumento. Estas tres dimensiones, cuando se aunan y somos capaces de trabajarlas desde la educación física, es cuando encontramos lo que Arnold denomina un sentido fuerte de la práctica de la actividad física. La necesidad de esta documentación de la actividad docente es importante, especialmente en el contexto de lo que se denomina la toma de decisiones informada, con el fin de mejorar la calidad de la docencia. Se encuentra en la literatura científica, especialmente desde dos acepciones: la educación basada en evidencias o la práctica informada de la investigación. Para la adquisición de la información o la obtención de documentación fiable e importante, es necesario que conozcamos bien los diferentes tipos de instrumentos que podemos utilizar y qué características tienen cada uno de ellos. Si bien yo en esta ponencia no voy a profundizar en ninguno de ellos, sí que voy a entrar en aspectos teóricos relacionados con los problemas que han surgido a lo largo de la historia del uso de estos instrumentos, y sobre todo también en esta sencilla clasificación que se presenta en esta diapositiva, que los divide en instrumentos de tipo cuantitativo y objetivos o cualitativos, entre los que tenemos los más habituales en el ámbito de la educación física en la actualidad son los test de tipo cuantitativo y objetivo,
test de condición física o de habilidades motrices, tenemos algunos cuestionarios, que son algunas de las herramientas que vamos a presentar hoy sobre cuestionarios de hábitos y conocimientos en la práctica de la actividad física, también escalas de percepción y otros mucho más objetivos, son herramientas tecnológicas de gran complejidad, como son los electromiógrafos, acelerómetros, pulsómetros o electrogoniómetros. Y dentro de los digamos, las herramientas más cualitativas, que tienen un componente muy personalizado en su uso. Tenemos herramientas que hoy en día se utilizan por parte de los maestros y los profesores, que somos los diarios de aula o los diarios de campo, algunos trabajos de encuestas o cuestionarios de respuesta abierta, donde dan los estudiantes sus opiniones y su percepción acerca de lo que están viviendo, un seguimiento de lo que se está haciendo a través del uso de portafolios bien estructurados. También se utilizan mucho las herramientas de autogestión, que son las de autovaloración y autoevaluación, o también las evaluaciones por pares. El uso, como decíamos, del test y cuestionarios han sido las herramientas más utilizadas tradicionalmente en el ámbito de la educación física. Sin embargo, no han sido utilizadas como instrumentos de documentación, sino más bien han sido utilizadas como herramientas de evaluación. Este es uno de los peligros más importantes que corre el uso inadecuado de estas herramientas. Cuando nos encontramos ante la necesidad de, por ejemplo, utilizar una herramienta que nos informe acerca de cuál es el nivel de resistencia aeróbica de nuestros estudiantes, y ponemos el ejemplo de la Kursnavet, cuando lo que ponemos en el centro de atención es la propia prueba y hasta qué nivel llegas, independientemente de cuál es su significado, y hacemos de ella la herramienta que va a decidir qué nota va a tener nuestro estudiante, en ese momento estamos haciendo un uso inadecuado del cuestionario o del test, porque estamos haciendo que haga un trabajo del cual el único responsable es el profesor, es evaluar los aprendizajes realmente. Y además sacamos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje cualquier tipo de contenido, cualquier aprendizaje propio de la educación. El objetivo acaba siendo el propio test, que es alcanzar cada vez el mayor nivel dentro de esa propia prueba. Así es habitual encontrarte como profesores de educación física en sus clases dicen que para alcanzar el nivel de superación de la materia tendrán que llegar en esta prueba al periodo número 5. Desde este momento hemos desnaturalizado el sentido educativo que le podemos dar al test, eliminado cualquier proceso de aprendizaje que podamos darle en el uso de este test. En este caso, la solución al problema que comentamos del mal uso de los test está simplemente en hacer de ese instrumento una herramienta de información al profesor, pero también al propio estudiante. En el caso que nos ocupa, pues si la Kursnavet es una herramienta que nos permite medir cuál es nuestro nivel de resistencia aeróbica, lo importante es que los estudiantes aprendan a utilizar esta herramienta para obtener información sobre cuál es su nivel de resistencia aeróbica, si los niveles se encuentran dentro de los que se han establecido como niveles saludables o si están por debajo de esos niveles, cómo puede mejorar sus niveles de resistencia aeróbica y de forma autónoma, haciendo uso de ese test, ver cómo va evolucionando, incluso cómo estructurar un trabajo personalizado para alcanzar un nivel de resistencia saludable y sentirse mejor consigo mismo. En este caso, nosotros vamos a introducirnos en un ámbito del aprendizaje en la educación física que está muy de moda en la actualidad, que es el de la actividad física y la salud.
Y en este caso nos ocurre exactamente lo mismo. Cuando hacemos un trabajo descontextualizado, pues llegamos a situaciones absurdas como la que representa esta imagen. Imaginemos un alumno aplicado que ha trabajado adecuadamente en la educación física, que es capaz de ser consciente de la importancia del deber de hacer actividad física fuera de su vida en el centro, que debe tener además una dieta sana, pero en el colegio estamos promoviendo llevar todos los libros de ida y vuelta con sus respectivas libretas. Es un poco absurdo que estemos hablándole de actividad física, de dieta, y estemos olvidando en nuestro día a día qué significa realizar una actividad física saludable. Es hacer un uso adecuado de su cuerpo, apoyados en todo el marco teórico que hemos desarrollado. Lo que está el grupo de investigación que dirijo actualmente realizando es desarrollar instrumentos que nos permitan obtener una información acerca del problema concreto que es el uso adecuado de nuestro cuerpo o la higiene postural. Aquí os presento 3 de los instrumentos que tenemos actualmente ya validados y veremos qué significa esto. Es el cuestionario sobre la relación entre conocimiento del uso del cuerpo en la vida diaria, o el cuestionario sobre conocimiento específico de la práctica de actividad física y el salud y cuidado de la espalda, o el cuestionario sobre los hábitos posturales en la actividad física diaria. Estos 3 instrumentos son instrumentos que han pasado un proceso que es el que vamos a explicar a lo largo de este simposio como herramientas fundamentales para la obtención de una información de calidad en este proceso de documentación. Estas 3 herramientas que acabo de presentar, como cualquier otra herramienta que utilicemos para obtener información de calidad, tienen que haber pasado algunos procesos importantes de validez y de fiabilidad. Esos son los 2 elementos fundamentales. Hablaremos de validez cuando estemos refiriéndonos a que el instrumento realmente está hablando de aquel tema sobre el cual yo quiero obtener esa información. Hay diferentes sistemas, criterios y métodos de análisis de validez, pero básicamente el más importante ahora mismo podría ser el acuerdo interjueces sobre una herramienta que va evolucionando a través del tiempo. Hay una ponencia dedicada a la explicación del método Delphi. Hay otra de las ponencias que veremos a lo largo de nuestro simposio, también tiene que ver con la elaboración de una validez relacionada con los conceptos de constructo, que los temas hablan de diferentes temas clave dentro del problema del cual se está hablando, o de criterio, que realmente se utiliza cuando se puede comparar un instrumento con otro que se ha desarrollado previamente. El nuevo tiene una mejor definición del concepto. En cuanto a fiabilidad, es un concepto bastante sencillo, y es que un instrumento es capaz de medir la misma unidad de medida sobre un problema determinado en momentos diferentes en los que no se ha producido ningún cambio. Si yo cojo y peso 1 kilo de harina en un peso y sin haberlo utilizado vuelvo a pesarlo y no me pesa 1 kilo, es que el aparato que estoy utilizando para medir el kilo de harina no es un instrumento fiable. Pues esto es otro de los elementos a los cuales tenemos que dar mucha importancia cuando evaluemos la capacidad de un instrumento que vamos a utilizar para obtener esa información. Hay diferentes métodos, como decía, que tienen que ver con el de los coeficientes de fiabilidad. Son unos factores de relación entre las medidas en diferentes momentos. El uso de método test-retest, que se utiliza dividiendo el test en 2 partes iguales y comparando una parte con la otra, o lo que puede ser un doble pase. El cálculo de error de medida, que es una de las herramientas más fiables para saber
cuál es el error que existe en el uso de ese instrumento en dos momentos distintos. Y un factor clave en el uso de esta fiabilidad es ser capaz de calcular cuál es el cambio mínimo que es capaz de detectar ese instrumento, y a partir del cual podemos entender que el instrumento está detectando un cambio real en lo que está ocurriendo. Bueno, gracias por la atención que habéis prestado, y si habéis llegado hasta aquí significa que habéis sido constantes y capaces de seguir una ponencia tan densa como esta. A partir de aquí y después de esta ponencia quedaremos a vuestra disposición para responder las preguntas que consideréis interesantes.